Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Acabo de matar un mosquito. Yo no sé si lo he matado. Oye, una espero que manera, una no manera de una empezar el cosa programa justa. bien. Vale, Vaya. vamos allá. Sube el empleo, no el salario. Bueno, ya hemos visto todos en los 2 o 3 últimos días cómo está la cosa, ¿no? Ya se han quedado sin calificativos. Después de decir que iba como una moto, luego ya no era como una moto, era como un cohete. Ahora son cifras espectaculares. Y bueno, sí, seguramente ha subido, yo no voy a discutir eso, pero hay que ver algunas cosas para situarlo en su contexto y no salirse de madre, ¿no? Bien, es cierto que necesitan buenas noticias, tal y como están las cosas, ¿no? Por las encuestas y por la pelea que llevan con el PP por cuestiones de denuncias y de tribunales y tal, pues entonces estos datos les suponen una ocasión para salir en plan triunfalista, ¿no? Y la verdad es que sí que parece que hay 71.000 empleados más este mes. De todas formas, junio pues es un mes que siempre se contrata mucho, ¿no? Por la hostelería y el comercio sobre todo. Mm. Y también, y yo no digo que sea mentira, están subiendo el número de contratos indefinidos. De todos esos 71.000, pues parece que el 41% son indefinidos. Luego explicaré por qué están subiendo los contratos indefinidos, que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Y bueno, pues ha subido, como ya decía yo, sobre todo, decía yo y dicen ellos, me baso en lo que ellos han publicado, ¿no? En hostelería y comercio porque empieza la temporada de verano, eso es lógico, ¿no? Y sin embargo, pues baja en educación porque hay una práctica muy habitual que es dar de baja a los maestros y luego contratarlos en septiembre, ¿no? En muchas escuelas, sobre todo en la privada, claro. Aún así, pues estamos en 2,5 millones de parados, ¿eh? Mm. Somos la más alta de Europa, de la Europa comunitaria. Mm. Y también hay que tener en cuenta que hay muchísimos autónomos, 3 millones y pico son autónomos de esos 21 millones, 400.000 que son personas que están ocupadas. Seguramente la cifra más alta, pero bueno, también hemos aumentado de población y aumentado la actividad económica, es decir, que yo creo que hay que leerlo un poco sin pasión, ¿no? Y luego vendría a explicar por qué se ha optado ya por muchos empresarios por contratos indefinidos, que no son fijos, ¿eh? Sí. Evidentemente. Sobre Indefinido es que no eso, sabes cuándo te van a despedir. sobre eso he leído una polémica en las redes sociales con un señor diputado de Sumar que alardeaba de los indefinidos y le decían que indefinido puede ser un señor, una señora, un chaval que puede estar contratado una semana, 15 días o unas horas, que indefinido no significa nada del otro mundo. Y también le decían, y te lo pongo todo en el mismo paquete, que lo que hay que mirar son las horas de trabajo que se han hecho, por ejemplo, o que se están realizando, y él, el que escribía eso, opinaba que lo que han hecho es repartir la misma cantidad de trabajo entre más personas, que en realidad nos ha creado nuevos puestos de trabajo, que no es lo mismo que contratos de trabajo. Bueno, Claro, y además, bueno, también hay luego dos modalidades de contrato que están subiendo últimamente, que son el fijo discontinuo y el de jornada reducida, gente que ya no trabaja 8 horas. No porque le hayan reducido la jornada y cobre lo mismo, sino porque trabaja en media jornada o trabaja unas horas solo, bien porque le interesa a él o porque le interesa a la empresa, ¿no? Y entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, además, es que desde la última reforma laboral, pues es mejor hacer un contrato indefinido, que luego lo vas a poder despedir cuando quieras y no tienes que preocuparte de que se acaba el contrato y se te va una persona que igual trabaja bien, ¿no? Si lo hubieras hecho de otra forma. Y siempre tienes la opción de despedirlo, porque ha bajado mucho la indemnización por el despido. Eso es lo que hace que sea más fácil y menos arriesgado, entre comillas lo de arriesgado, porque nunca ha sido arriesgado ser patrono, ¿no? Pero que puedes deshacerte de un operario con relativa facilidad, ¿no? Por ejemplo, si aplicas las causas objetivas, que prácticamente es casi todo, pues que tienes que reestructurar un departamento, que piensas que van a bajar las ventas, que piensas, ¿eh? No que lleves ya unas pérdidas de años acumuladas.
Y eso supone que lo puede despedir por una indemnización de 20 días por año trabajado. Con lo poco que lleva, evidentemente es una cantidad ridícula, ¿no? El máximo serían 12 meses, pero claro, para acumular 12 meses tienes que llevar trabajando un porrón de años, ¿no? Luego, si por lo que sea te pones chulo el empresario y comete un error y el despido se declara improcedente, que es otra modalidad, no te readmiten, eso ya sabemos que despido improcedente, tú eres inocente, el culpable es el empresario, pero el que pagas eres tú que te vas a la calle. Bueno, pues en ese caso la indemnización es de 33 días, 33 días por año trabajado y un máximo de 24 meses. Nosotros venimos de una época y la gente que quede de aquella época todavía tiene esas condiciones, que era 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, que ya era un poco como para pensarse a la hora de tirar a alguien que llevaba ya un tiempo, ¿no? Ahora eso no es así y por tanto da igual que tengas un contrato temporal, que vas a la calle, o que seas indefinido, que el despido es muy barato y no va a haber ningún problema. Y eso es lo que ayuda un poco a que haya aumentado ligeramente el número de contratos indefinidos. Pero como digo, las condiciones siguen empeorando. Y lo que se está haciendo por medio de reducciones de plantilla, de expedientes como el que ahora están presumiendo que ha firmado la UGT en la FOR y todas estas cosas de la banca y todo esto, es que se está sustituyendo el empleo de calidad y con unos sueldos aceptables por empleo precario y con unos sueldos mucho peores y sin pluses y sin antigüedad y sin muchísimas cosas que hace que el salario sea mucho, mucho menor. De ahí la segunda parte que decía yo, sí, que el trabajo puede que esté aumentando, los empleos, pero el salario no. El salario sube ligeramente. Ahora, por ejemplo, los empleados públicos les han subido el 2, más el 0,5 de otra cuestión que tenían, pero que eso queda absorbido enseguida por el IPC de cada año. Es decir, que se está perdiendo poder adquisitivo por parte de los salarios de los trabajadores, ¿no? Además, referido a lo que hablábamos del contrato indefinido, hay muchísimas posibilidades de que el empresario consiga bonificaciones por hacer contratos indefinidos. Si, por ejemplo, es familiar del autónomo y tal, pues puede tener un año del 100% de exención de pagar las cuotas de la seguridad social. Si es de sectores o de gente que lleva mucho tiempo en empleo, es decir, parados de larga duración, pues si son mujeres, puede suponer 1.500 euros de ahorro al año o 1.300 si son varones, ¿no? Es decir, que tiene sus ayudas también para que el personal se anime a contratar temporalmente. Y eso hace pues que la pobreza esté avanzando, y no son datos que digo yo, sí que lo dice Cáritas, lo dicen muchísimas organizaciones. Uno de cada 4 personas trabajadoras está en riesgo de pobreza, es decir, es mucho, el 25%. Y luego ya existen 5 millones de personas que tienen pobreza severa. Ahora creo que debe estar por 6.700 euros al año o algo así. La gente que cobra menos de eso o que tiene esos ingresos, pues es pobreza severa. O sea que absolutamente lo estás pasando mal, mal, mal. Y luego hay otros síntomas como son el incremento desmesurado del precio de los alquileres. No hablo ya del el valor de venta y compra de los pisos, que eso para mucha gente, sobre todo joven, ya es inalcanzable. A pesar de la locura de que están todas las playas llenas y los hoteles están al 85% y las carreteras llenas de automóviles, camino de la playa, eso que nos ponen siempre el verano para que nos animemos a salir, pues cada vez son las familias trabajadoras las que tienen más dificultades para poderse ir de vacaciones. De hecho, se ha reducido de 15 días a una semana o a 4 días el periodo que la gente se va de vacaciones, el que puede, que hay gente que no sale ni un solo día, ¿no? Y luego, pues una cosa sangrante son el tema de los desahucios, que hace unos días hemos visto como dos hermanas, 2 mujeres se han suicidado en Barcelona también por el tema del desahucio, y no es un caso aislado. Todos los días hay cientos de desahucios que se producen por gente que antes era por la hipoteca, pero ahora mayoritariamente es por no poder pagar el alquiler. Y eso es un síntoma que también tenía que tener en cuenta el gobierno y sus ministros más entusiastas, pues a la hora de analizar los datos del empleo, que como digo, pues en junio es fácil que haya subido, como es cuando llega enero por las rebajas y todas estas cosas. Y yo creo que algo tienen que hacer. De alguna manera tendría que subir los salarios y un poco pues establecer rentas
renta básica o alguna forma de que la gente no se quede en estos niveles de pobreza que inducen a la gente pues, a tener que tomar decisiones tan drásticas como pues, el suicidio o irse a vivir debajo de un puente o cosas tan dolorosas como las que estamos viendo, por desgracia, con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, pues era un poco quitarle de ese griterío que hay por lo bien que va el empleo, a lo que se suman los medios de comunicación, evidentemente, y luego a continuación pues sale Pepe Álvarez o sale Unai Sordo, que toque, a decir que sí, que efectivamente, que lástima que falte un pelín ahí que están negociando, pero que la cosa va como una moto, ¿no? Y que avanza la cuestión social y que los trabajadores cada vez están mejor, lo cual no es cierto. No es cierto y tampoco lo va a ser pues con estos acuerdos que están negociando ahora para reducir la jornada, porque si la jornada no lleva unidas otras medidas, pues tampoco va a suponer que trabajes menos o que produzcas en condiciones mejores, ¿no? Si le dejas al empresario la capacidad de, si son 37 horas y media o 38 y media en un principio, si es el que lo organiza eso, puede hacer que trabajes más, que tengas que hacer más viajes a la fábrica o que estés más pendiente del teléfono para que te llame cuando él realmente te necesita. En el caso contrario, pues cuando teníamos una jornada de 40 horas y estaba ya fijado el calendario del principio, pues tú ibas allí, sabías que tenías 8 horas y la faena podía estar alta o baja, pero no seleccionaba el empresario las horas en que tenías que acudir, ¿no? Entonces, si se reduce la jornada, pero no se ponen pues, unas condiciones para que eso no vaya en detrimento de tus derechos, tampoco habremos avanzado mucho, porque es que en realidad hoy con 38 horas puedes producir mucho más que hace 20 o 30 años con 45. Es decir, que no tienen por qué escandalizarse. Es cierto que la patronal juega a que se cabrea y dice que no cuentan con ellos y que esto va a ser la ruina para muchos pequeños empresarios. Parece mentira que el presidente de la COE siempre está pensando en los pequeños empresarios a la hora de justificar medidas o de quejarse, ¿no? Pero luego las decisiones que toma a los que les hace caso es a los bancos y a las grandes empresas. Los pequeños pintan muy poco dentro de la COE. Yo no sé si no se dan cuenta de lo mal que los tratan y lo poco que defienden sus intereses. El pequeño empresario y el autónomo pues normalmente son sacrificados en cualquier acuerdo que se precie, ya sea con Hacienda o sea por temas de horarios y cosas así. Ahora le viene muy bien a la COE decir que sobre todo los que van a sufrir son los pequeños empresarios, porque claro, si nos dice que va a sufrir la banca o las grandes multinacionales, nos reiríamos mucho y entonces pues tiene que poner como ejemplo a los pequeños empresarios, a los que en realidad tampoco caso les hacen ni desde el gobierno ni desde la patronal. Y eso sería un poco el análisis de estos datos del empleo y los salarios. Resumiendo, que no es para tirar las campanas al vuelo, ni salir al balcón a tirar cohetes, ni nada de eso. Es decir, que es algo que sucede temporalmente, que sucederá otra vez en la vida. Y bien, mejor esto que nada, pero que... Sí, que es muy temporal y muy ocasional, y son sectores que igual se crea empleo que se destruye, como el comercio, como la hostelería, hay mucha fluctuación y depende de muchísimas cosas, ¿no? Y aparte, si analizamos el turismo, habría que también tocarlo con pinzas, ¿no? Porque no todos los datos son buenos. El que haya mucha actividad en los hoteles y en las zonas turísticas tiene sus contrapartidas, ¿no? Pero bueno, entrando en sus datos incluso, no hay para qué tirar campanas, ¿no? Al vuelo. Porque luego hay sectores de la industria o de la agricultura y tal, donde se ha perdido empleo. Entonces, pues... como digo, son ramos de producción o de comercio, mejor dicho, que tienen poca consistencia y que es muy ocasional y hay muy poca riqueza ahí estable, ¿no? Entonces, y que se reparta, va a muy pocas manos. Por tanto, sí, si como dato lo quieres sacar para presumir y pasárselo por los morros a Feijóo, pues bien, puedes sacarlo. Ahí no tengo nada en contra. Pero que nos diga que vamos como una moto o como un cohete, pues no creo que sea para eso. Muy bien, vamos al siguiente tema que también tiene lo suyo para discutir. Discurso racista, un bulo. ¿Qué quieres decir? Sí, claro, igual hace poco que hemos hablado de esto, pero yo creo que hay que volver a sacarlo porque está en el centro de todos los programas de los partidos políticos, ¿no?
tanto los que son claramente racistas, como lo estamos viendo en la campaña francesa o hace poco en Italia o aquí mismo también hemos tenido bastantes campañas, el tema de el ataque a la inmigración y hacer culpables a las personas que vienen de otros países de todas las desgracias que tenemos, pues es una estrategia que ya huele, ¿no? Y luego pues está la izquierda que en vez de hacer un trabajo para desmontar todo eso y denunciar las manipulaciones, las mentiras, pues lo que hace es que también intenta un poco ser menos solidaria, digamos, o menos internacionalista. También le gusta ganar votos diciendo que van a seguir con el tema pues de las fronteras, de dar ayudas a los países para que no tenga que venir la gente, en fin, que no hacen una política antirracista clara, ¿no? Y entonces, pues, el voto va basculando y cada vez hay más gente que públicamente y sin ninguna vergüenza, porque antiguamente también había gente que era un poquito racista, pero en determinados ambientes se cuidaba de decirlo, de escribirlo. Ahora no, ahora lo dicen con una ignorancia que ofende, ¿no? Y con una capacidad de mentir, ¿no? Porque en realidad es que, por eso lo decía, la mayoría de los datos son mentira, como ha publicado un informe que han sacado, un foro que hay por ahí por protección de los derechos de los inmigrantes o algo, y la verdad es que tiene razón. Porque, por ejemplo, de que ya no cabemos, de que esto ya parece que ya no quedan españoles y cosas así, ¿no? No es cierto, aún somos muchos. De hecho, solo el 13%, no el 25% como están vendiendo, el 13% podría considerarse población extranjera. Pero claro, extranjera es gente también de otros países de la Comunidad Europea que tienen derecho a vivir aquí, ¿eh? Y que incluso los vemos bien porque no son tan morenos o tienen chalés y cosas así, ¿no? Es decir, que gente que no tenga la nacionalidad española es el 13%. Entonces, no es para tanto. No llegamos a la media de la Unión Europea, ni mucho menos de países como Bélgica o Alemania, que tienen muchísimo más. Bueno, Alemania en concreto, el otro día viendo lo del fútbol, decían que tenía 3 millones que son turcos o de origen turco. Sí, Eso sí, sí. ya es una minoría bastante más grande, ¿no? Y tampoco pasa nada. Y bien que los aprovechan para trabajar en las fábricas y todo eso, ¿no? Desde siempre, además, desde hace muchos Desde años. hace muchísimos años, ya hay de varias generaciones, con lo cual, por eso, ya estamos viendo ahora, volviendo a lo del fútbol, que es una cosa universal, que hay selecciones donde la mayoría de los jugadores se nota que son de allí, son holandeses o son austriacos o son españoles o lo que sea, o alemanes, pero son de otra etnia, ya tienen una nacionalidad porque llevan allí 3 o 4 generaciones, pero su familia hace tiempo que vino a trabajar y ahí se ha quedado y se ha integrado y bueno, son Y ellos han futbolistas nacido aquí y tienen el DNI tan y tan español español como el nuestro o más. como el nuestro Sí, y sí. simplemente otro color de piel. Son Claro, negros. y digo el fútbol porque es lo que vemos, pero también habrá profesores de universidad, habrá Sí, camareros, habrá taxistas, habrá de todos los oficios, evidentemente. exacto. Y eso hay que verlo con toda naturalidad y sin ningún miedo. El miedo hay que tenerlo a los que de verdad nos roban, ¿no? Entonces, bueno, como digo, tenemos gente que hay de fuera, ¿no? Pero también nosotros tenemos bastantes compatriotas que están trabajando solo en la Unión Europea. Hay más de 400.000, que se sepa. Igual hay más que no tienen papeles o que se han ido sin avisar. Y luego en todo el mundo hay 2 millones y pico. Es decir, que nosotros también tenemos gente fuera. Entonces, claro, a ver si... esto sí, pero mi sobrina no, porque mi sobrina es española y tiene papeles. Bueno, se va con papeles la gente y se va sin papeles. Y si los que vienen de África pudieran traer papeles, pues vendrían seguramente en autobús o en avión, como pudieran, no en patera, que es bastante arriesgado. Eso es todo un bulo, ¿no? Luego también otro dato que dice que ellos se llevan todas las ayudas, que no podemos ir al médico porque ellos acaparan la atención sanitaria y encima entran Y, antes que nosotros. Parece como si no hicieran cola. Yo, por desgracia, he ido últimamente un poco al hospital a llevar a un compañero o algo y veo que pasan por el mismo sitio y hacen la misma cola y pasan su tarjeta sanitaria igual que la pasamos nosotros. No tienen prioridad en ningún momento. Y luego hay un dato que es que el 11%, solo el 11% de las consultas que se han pasado en el Sistema Nacional de Salud son de personas extranjeras. Es decir, que tampoco es
Si era el 13% de la población y solo el 11% son consultas de ellos, pues está dentro de los límites normales, ¿no? No acaparan ni nos dejan a nosotros sin asistencia. Hay otros problemas en la sanidad, de listas de espera, de privatizaciones, que eso sí tendríamos que hacernoslo mirar. Pero no es por culpa de que haya gente trabajadora de otros países aquí. Y luego, en cuanto a que vengan a vivir del cuento y de las ayudas, pues otra mentira, evidentemente. El 78% de la población extranjera está en edad de trabajar. Es decir, vienen a trabajar y tienen edad y lo tienen que hacer porque si no, no tienen otra posibilidad de vivir, ¿no? Y además, Antonio, lo hacen muchas veces en profesiones y en trabajos que los españolitos con pedigrí no queremos hacer. Hay que mirar quién está en los invernaderos de Andalucía, bajo plásticos, por ejemplo, o en la construcción últimamente, que se ve mucha gente que no es nacida aquí o no consideran algunos españoles. Bueno, que están trabajando en empleos, muchos de ellos que no se quieren hacer. Es decir, en el cuidados, por ejemplo, en el trabajo de cuidados, limpiezas y todo ello, hay mucha gente que ha venido de otros sitios. Sí, efectivamente, tienes razón. Justamente donde trabaja la gente que viene de fuera es sobre todo el que has comentado, el hogar y los cuidados, la construcción y el campo, que son sectores donde los españoles hace tiempo que no quieren ir porque se paga mal y es el trabajo muy duro, ¿no? Es decir, están haciendo los trabajos que nosotros no queremos, nos están disputando. Y encima, en esos tres sectores que acabo de comentar, el salario es un 39% inferior a la media. Es decir, están trabajando, aparte de que sea un trabajo más desagradable o más duro, en los peor pagados. Entonces, seamos un poco serios, no nos vienen a quitar nada. Nos vienen a quitar el trabajo que nosotros no queremos, la suciedad que no queremos, las molestias que nosotros no queremos, el estar al sol que nosotros no queremos. O sea, eso es lo que nos quitan, lo que les dejamos. Entonces, es otra mentira, ¿no? Lo que nos quitan o lo que hacen que si no, no lo haría nadie. Hombre, ya hay problemas en algunos sectores que se están quejando de que no hay personal. Por ejemplo, en los camareros. Ay, es que no tengo camareros. Claro, no tienes camareros porque quieres no pagar. Y entonces tiene que ser esta gente la que entre ahí. Eso ha quedado bastante palpable en el último tiempo, ¿no? Entonces, como te decía, el 78% de la población extranjera está en edad de trabajar y entre los españoles es el 63%. O sea, claro, hemos envejecido normalmente y hay muchos jubilados y gente que ya no trabaja. Por tanto, no viven de nuestras rentas ni de nuestro trabajo, viven del suyo. Y en cuanto a ayudas, pues también. Y además cotizan y pagan el IVA cuando compran, es decir, pagan Igual. No hay distinción. Si vas al supermercado le cobran lo mismo que a ti. Bien. Que de todas las ayudas que se dan por exclusión social y tal, ellos tienen el 26%, o sea, el otro 74% es de gente española. Es decir, es normal que sea un poquito más alto en cuanto a la población, porque también son los más pobres. Es normal que también tengan más ayudas, lógicamente, pero aún así solo llega el 26%. Por tanto, tampoco eso es verdad. Y además hay otra cosa que desgraciadamente no se tiene en cuenta. En prácticamente todas las comunidades se exige una residencia regular en la comunidad esa para que te den estas ayudas, excepto el País Vasco. Y curiosamente dicen en el País Vasco, dice, bueno, si aquí no hace falta, ¿cómo es que no se vienen todos aquí? Por decir, porque hay otras condiciones, no vienen solamente a recibir el subsidio de asistencia, ¿no? O cualquier otro tipo de ayuda que haya en otras comunidades. Por tanto, pues todo es mentira, ¿no? Y a base de bulos, pues hacen las campañas electorales y a base de esas mentiras, pues hay mucha gente que se está pasando, siendo de clase trabajadora y no teniendo nada que ver con estos partidos, pero sí que acaba votándolos o acaba repitiendo su mensaje, porque no solo es que votes, es que tus comentarios y tu posición pues hace que cambie, digamos, la opinión pública o cambie el sentido de la gente, y eso sí que es terrible. Entonces, antes se decía, como comentaba yo, con un poco de vergüenza, ¿no? Nadie quería reconocer que era racista, claro, pero ahora es que ya lo dicen con un orgullo, con una cosa, y para basarlo en cosas dan estos datos que, como acabo de comentar, son mentiras, son un bulo más, y entonces no tienen argumentos para todo lo que dicen, ¿no?
Y luego también vemos ahí cómo se está utilizando muchísimo eso por parte del PP, sobre todo. Bueno, de Vox no te digo nada porque ya quiere cerrar los centros de acogida de menores. No es que no quiera que vengan, es que quiere cerrar los centros, ¿no? Que eso ya es una locura. De cómo se están echando en la cara o se están echando encima, que vienen muchos menores no acompañados, que esto es un drama, que ya no cabe más gente. Y bueno, luego resulta que, según el Ministerio de Asuntos Sociales o quien lleve esas cosas, pues no es así. Hoy ha dicho la ministra que de la gente que se comprometieron las comunidades autónomas a acoger el año pasado, solo han acogido el 15%. Y se han dado ayudas y hay dinero de Europa y todo eso. Es decir, que hay recursos y los centros no están saturados, como dicen. Simplemente no han acogido a la gente que se habían comprometido. Y a gente que viene de esas edades, que son criaturas, que son niños y niñas pequeños, no se les puede abandonar ni se les puede mandar a un país que seguramente no se sabe ni cuál es, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dejarlos abandonados? Es que ya no nos queda humanidad o de qué estamos hablando, ¿no? Y cuando nos está diciendo por todos los sitios que el drama no es tan gordo como nos quieren hacer ver. Es cierto que se juega con las imágenes, se manipulan las cifras de que han entrado no sé cuántos, que ya, como digo, frente a los derechos humanos, yo creo que esas cosas no se pueden banalizar ni mucho menos mentir y decir que estamos siendo invadidos y que no tenemos que acoger a nadie, ni siquiera a los niños que vienen sin su familia. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos al mar? ¿O qué es lo que proponen? Que lo digan ya claramente, porque eso sería abandonar a estas criaturas. No a los padres también, evidentemente. Todo el que viene aquí tiene derecho a, por lo menos, a que se le trate como a un ser humano y se le ayude. Y se le acoja si procede o se le ayude a llegar a otros países de Europa, porque vienen porque somos el primer país que está de camino hacia donde van ellos, que igual van a Francia o a Inglaterra o a Italia, donde vayan. Es decir, no todos vienen a quedarse aquí, ni vienen porque aquí se ajauja y les ayudemos mucho. Simplemente porque hay 20 o 30 kilómetros de distancia, según vayas por Canarias o vayas por Ceuta o por Melilla y Algeciras y tal, y está muy cerca. Entonces tienen que pasar por algún sitio y escogen el más corto, evidentemente. Pero no vienen a quedarse aquí la mayoría. Y si no, pues bueno, ya estamos viendo que falta población, que la España se está vaciando, que no hay gente para trabajar en el campo, en la hostelería. Es decir, bueno, reciclemos a toda esta gente, ayudémosle, démosle viviendas. A los españoles también, evidentemente. No es que falten viviendas para los españoles porque se le dan a los emigrantes. Faltan por los precios que han ido adquiriendo y por el monopolio que hay con los fondos buitre y todas estas cosas de las que tampoco hablan estos partidos que son tan españoles y tan de defender lo nuestro. Lo nuestro tendría que ser lo de los pobres, sobre todo. Y eso es lo que yo quería un poco pues comentar para que se vea que hacer caso a estos bulos pues ayuda a difundir una mentira y a enrarecer la convivencia y todas estas cosas. Si ya hay situaciones que se dan entre la gente, porque es normal, somos muchos y hay muchas formas de ver las cosas, pues encima somos racistas y le echamos la culpa incluso a gente de fuera cuando no es verdad. Es decir, hay otra táctica que es buscar a ver si alguien ha matado a la compañera o ha agredido a un vecino y cosas así. ¿Y de dónde era? ¿De dónde era? Bueno, pues mayoritariamente eran españoles porque la mayoría de la población es española. No intentemos decir que son los únicos que son violentos, los únicos que agreden, los únicos que maltratan. No, no. Aquí también tenemos gente con apellidos García, Pérez, Martínez y todas las cosas que también asesinan y también pegan a los niños y también se portan mal. No. No dediquemos a difundir esas tonterías porque, como digo, hacen mucho daño y no es verdad. Oye, recuérdame el dato que has dado, porque es importante a lo mejor también para alguna gente. ¿Cuántos españoles hay fuera? Es decir, gente que se ha ido de aquí a buscarse la vida, el trabajo y a mejorar sus condiciones a Europa y fuera de Europa. Porque has dado unas cifras que a lo mejor a muchos dicen, ¿y eso? Pues sí, también Sí, emigramos. bueno, en los países de la Unión Europea somos el quinto país. Rumanía tiene más, tiene el derecho, evidentemente son más pobres, pues hay más gente trabajando fuera. En España hay 330.000. Luego, pues también está Portugal, está, no sé si Rumanía. Bueno, Rumanía ya lo he dicho.
En fin, España es la quinta. Y en total, Portugal. Portugal también está delante de España, que tiene casi 1 millón de gente trabajando. 900.000 portugueses también están en la Unión Europea, en otros países. Y los españoles son 400 algo, 400.000, en los países de la Unión Europea. Claro, Eso, luego tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos, tenemos el Reino Unido, que hay mucha gente española también trabajando en el Reino Unido por aprender el idioma y porque hace falta personal sanitario, algunos oficios, camioneros, hay muchísima gente. Entonces, hay más de 2 millones de españoles trabajando en el extranjero. Pero que eso viene repitiéndose desde hace más de un siglo, y por no que volverme queremos, a otras épocas en que la sí, gente se iba de forma masiva a Sudamérica, a Norteamérica, a Europa y tal. Pero aún así, aún estamos por encima de los 2 millones de gente porque está estudiando, porque se va a trabajar, porque vive allí y tiene una casa. Es decir, 2 millones y pico de españoles residen en el extranjero. Imagino que la mayoría será trabajando, que duda cabe. vale, vale. Son datos y cifras que la gente se tiene que pensar, a ver si quieren que se los devuelvan o que los expulsen de sus países o que los maltraten o que los ignoren. Claro, es que esto te lo dice hasta gente que tiene pues una hija, un sobrino, alguien muy cercano, pues que está unos años trabajando en Alemania, que está trabajando en Suiza, que ha hecho lo mismo que hacen los demás. Y sin Pues claro. necesitarlo tanto como lo necesitan ellos, porque nuestros chicos, pues más o menos tienen una carrera, tienen dos, tienen una familia que los puede alimentar, pero es que los que vienen de allí vienen porque no les queda nada, porque hay guerras, porque se ha expoliado los bancos de pesca, ¿eh? Nosotros tenemos unos barcos grandísimos con unas redes enormes que se llevan todo lo que hay en el mar y ellos con su caña o con su pequeña red pescaban para poder vivir esa semana y eso se les ha acabado y se tienen que venir. Y se ha vendido muchísimas fincas grandísimas, mucha tierra están comprando las multinacionales, Ujú, pues para plantar cacao, para plantar café, para plantar chufa valenciana que se cultiva en África. sí. Para todo eso se le está quitando a la gente de allí la tierra en la que cultivaba los productos para comer todos los días. Entonces, ¿qué remedio les queda? Por no hablar de la minería, del oro, del coltán y de todas estas cosas, las guerras que ocasionan y el expolio a que se somete a la gente. Entonces, el personal que vive allí, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse ahí a morir? Pues es normal que se tengan que venir, pero es porque le estamos quitando su riqueza. Que estamos hablando de África o de Sudamérica, que son mucho más ricos en recursos naturales que Que nosotros. Europa, que Ujú. nosotros no tenemos nada más que lo que vamos expoliando por ahí y luego la industria que se ha creado. Pero el mundo es global. Es decir, no puede decir España se queda sola y trabajamos para nosotros y vivimos de lo nuestro. Eso es imposible hoy día. Todo está interrelacionado. Y entonces la gente pues tiene derecho a ir de un sitio a otro a migrar para trabajar, para estudiar, para lo que sea. Solo faltaría que cerráramos, como cuando estaban las murallas, ¿no? Que cerráramos las puertas de las ciudades y de los países. Eran más hospitalarios antes, aún teniendo esas murallas, que ahora. Muy bien, ponemos aquí un poco de música, Antonio, para separar. Exactamente. Vale, pues ahí. Seguimos con Antonio Pérez Collado aquí en Es lo que hay, hablando de cosas de la actualidad. Propones otro tema, lo titulas Tribunales de clase alta. Eh, Sí, a ver si alguien eh, se había confundido y pensaba que eran de clase obrera, ¿no? Y cosas así, que estaban los tribunales con nosotros. Y justamente lo he puesto por lo diferentes que son, ¿no? Y están sacando unas sentencias que, claro, ahora dirán, si tú acusas a este tribunal es porque eres del PP, y si acusas al otro es porque eres eh, sanchista, ¿no? Que ya dicen ahora, como si fuera una ideología del sanchismo, un programa político. Y no es así, se critican a unos tribunales a otros porque funcionan todos igual, y normalmente, pues, con un sentido de clase o de ayudar a los poderosos muy, muy marcada, ¿no? Claro, llevamos unos días hablando de la sentencia del caso de las 6 de la Suiza, ¿no? De sí, cómo se quiere meter en la cárcel durante 3 años y medio a unas personas por ejercer el derecho a la libertad sindical, es decir, a protestar, a hacer una concentración, a hablar por un megáfono, a repartir panfletos. Y eso se considera pues un delito, vamos, de unas dimensiones terribles para suponer 3 años y medio de cárcel y multa de 125.000 euros. Resulta, claro, luego pues ya se ha ido analizando la composición de los jueces de los distintos tribunales por lo que ha pasado, de quién es el abogado defensor del empresario, de sus lazos con la
clase alta asturiana y conservadora, y claro, entonces dice, sí, claro, es normal, porque si hubiera sido una empresita normal o el horno de mi barrio, no le hubieran hecho eso. Es decir, no me da la razón, porque tú habrás cerrado la tienda pues porque te va mal o porque ya no quieres continuar, que parece que la decisión de cerrarla ya estaba tomada cuando vino el caso este, sí. pero aún así tienes que asumir el derecho a que te hagan una campaña de boicot, como se ha hecho a otras empresas. Y luego tú, pues, contrarrestar con tus abogados y con tus recursos de qué forma el daño que te están haciendo, pero que, como digo, es parte de la práctica de la libertad sindical. El boicot, la huelga, la manifestación, esas son cosas que están en las constituciones, están en la Organización Mundial del Trabajo, está en todos los países democráticos. Entonces, si queremos ser una democracia, que parece que sí, pues entonces habrá que aceptar la posibilidad de que los trabajadores, cuando no se les paga, cuando se les trata mal, pues protesten, se vayan al sindicato y el sindicato organice protestas. El sindicato no está solo para firmar pactos y recortes y cosas de esas y salir a la tele. El sindicato es la organización de los trabajadores. Y es lo que ha pasado en la Suiza. Bueno, pues bueno, eso se queda ahí y bueno, nos da idea de por dónde van las cosas, ¿no? Pero es que últimamente estamos viendo cómo gente que ha hecho bastante más daño, por ejemplo, y no es que yo simpatice demasiado con Pablo Iglesias, ni bueno, pero entiendo que durante meses estuvieron sufriendo un acoso insoportable por parte de unos personajes nefastos vinculados a la extrema derecha, pues entonces al instigador de estas cosas, al líder principal, que se llama Miguel Ángel Frontera, pues ahora no es que ha ido poco tiempo a la cárcel o que no lo han condenado, ahora es que lo absuelven de todo, ¿no? Es decir, no has hecho nada, has hecho pues un escrache, es decir, una protesta y como ya estaba organizada, tú te has unido a ella, pero tú no eres el líder y además es que ha habido insultos personales, ha habido acusaciones denigrantes, porque por ejemplo le decía a Irene Montero que tener las rodillas gastadas. ¿Gastadas de qué? Imagino que no hay que ser un lince para ver de qué la estaba acusando, ¿no? De tener las rodillas gastadas, de estar de rodillas, pues imagínate la posición. Es decir, y eso no tiene condena, eso se ha absuelto. Por tanto, y no es que Pablo Iglesias sea el mismo caso de la Suiza, porque tiene más posibilidades de defenderse. En ese momento era vicepresidente del gobierno, la otra era ministra, pero aún así el trato ha sido muy, muy diferente, ¿no? Y ahora, a continuación, pues hemos visto que el Tribunal Constitucional ha exonerado o anulado gran parte de la sentencia que, después de mucho juicio y de muchos años, porque esto viene desde 2000 y 2001, en fin, varios años, del caso de los ERE de Andalucía. Es decir, varios cargos públicos, pues el primero ha sido el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ahora había sido condenado a 7 años de cárcel y 11 meses, porque el monto del caso es el más gordo que ha habido aquí en cuanto a casos de corrupción. Se habla de 880 o incluso 1.000 millones, sumando todos los años en los que se hacían esas prácticas, que era que dinero que estaba destinado a ayudar a empresas en crisis, pues se desviaba para otras cosas o a otras empresas que no estaban tan en crisis como otras que no eran de la cuerda, ¿no? Es decir, se jugaba con ese dinero que se destinaba a la ayuda a empresas en situaciones difíciles, ¿no? Y se hicieron ahí barbaridades. Y entonces, bueno, pues es normal que el consejero de Empleo o la consejera de Hacienda, que también va a ir a continuación y va a ser perdonada, algo tenían que saber. Pues ahora parece que no se les puede acusar porque ellos han aplicado las leyes que había allí. Pero claro, el destino del dinero y el mal uso que se ha dado parece que lo perdonan, ¿no? Luego ya también, hace unos días, 20 o 25, empezó la ruta esta del perdón con la exconsejera de Magdalena Álvarez, que había sido ministra, que había sido directora de Renfe, pues esta también había sido consejera de Economía de la Junta y también estaba en este tinglado. Pues también ha sido ya perdonada de todas las causas. Es decir, un caso que es un gordo. Claro, criticar a los seres de Andalucía, pues decían que estaban haciendo el juego al PP, pero no. Y yo creo que no, porque también hemos criticado toda la corrupción del PP y seguimos haciéndolo. No podemos perdonarlos porque sean del PSOE. Sobre todo hay que exigirles más, porque en teoría son de un partido que proclama su honradez de 125 años de honradez y un montón de virtudes,
que con esta gente pues están quedando bastante cuestionadas, ¿no? Y luego, pues el camino yo creo que lo van a seguir también los expresidentes Chávez y Griñán, que también estaban en uno ya había entrado, el otro lo había conseguido aplazarlo por sus condiciones de salud, en fin, había habido varias cosas y también van a ser todos perdonados, ¿no? Y ya, bueno, luego todavía queda pendiente un caso de UGT de Andalucía, que era que presentaban facturas duplicadas y triplicadas de profesores, de bolígrafos, de maletines para los cursos. Bueno, en total se habían fundido 600 millones también, que eran de otras cosas y lo habían gastado para mantener en la estructura del sindicato. Bueno, luego hablaban hasta de copas y locales de alterne, hablaba algún chofer y de raciones de cocaína y cosas así. O sea, era un desastre y todo eso va a ser perdonado y todo eso es amnistiado. Claro, es decir, todo se puede amnistiar, pero entonces ¿cómo te ensañas con gente trabajadora o con gente que solo por ser antifascista, por haber hecho una canción, por haber rapeado unas consignas o haberte metido pues, con los Borbones o con el Capital o vamos a matar a los empresarios? Pero eso es en el contexto de una canción, no quiere decir que lleves armas o que ya estés organizándolo. Entonces con esa gente se ensañan y se pasan años y años en la cárcel. Y luego todo este personal, pues o lo declaran inocente ya de entrada en el juicio o luego después, como tienen recursos y tienen capacidad de hacer modificar las leyes, o sea, las sentencias en los tribunales superiores, pues acaban saliendo de rositas. Porque claro, esto, por ejemplo, de los de Andalucía, creo que ha habido 7 contra 4 o algo así. Es decir, que no todos los miembros del tribunal estaban de acuerdo. En el Constitucional, ¿te refieres? Sí, no ha estado Sí. todo el mundo de acuerdo. Pero ahí lo achacan siempre, y lo que decías al principio, si los jueces son de uno, es decir, dicen los 7 progresistas han votado que se les perdona, bueno, para abreviar, ya no es así de sencillo, y los que estaban propuestos por el Partido Popular, es decir, los conservadores han hecho un voto en contra y tal. Al Sí, final... sí, además dice que van en bloque, es decir, mi bloque dice esto y ya está, y no hay que, así como la película que vimos el otro día, esa de eran 12 hombres sin piedad, ¿no? Que poco a poco el jurado se iba convenciendo de que era inocente el acusado y tal, aquí se ve que ya van directamente a saco, como militantes que son o como gente vinculada a esa tendencia, ya van con su voto y ya saben si van a perder o van a ganar, es decir, en esta salimos ganando porque tenemos a tantos. Y así funciona. Y claro, esos son los tribunales símbolo del poder judicial y de la independencia. Es decir, no es un tribunal de un pueblo que se pueda haber equivocado. Es que son Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Provincial de Asturias. Es decir, no estamos hablando ya de pequeños fallos judiciales, no, estamos hablando de una estrategia, ¿no? De machacar a los que no tienen recursos. Por tanto, por eso decía que eran de clase, pero de una clase alta. Se les nota un poco la tendencia, un poco demasiado, ¿no? Y no se ha depurado. Todo esto es el Tribunal Supremo, pues arrancan y el Constitucional de la época franquista, de cuando estaba el Tribunal de Orden Público y todo aquello. Algunos es que solo cambiaron el nombre al organismo o al tribunal y siguieron los mismos que estaban. Sí, Ahora ya se han jubilado, algunos se han muerto, pero han seguido dejando a sus amigos ahí, porque es difícil subir a esos niveles. No, cualquier juez, por muy bueno que sea y por muchas inquietudes que tenga, le resulta muy difícil entrar en el poder, en el cogollo del poder judicial. Ahí solo entran los elegidos, los de las familias. Y se nota en las sentencias que dictan. Muy bien, pues vamos a terminar. Quedan 2 minutos. Antonio, querías hacer una mención, un recuerdo breve y dices adiós a Doñets y gracias. ¿A qué te refieres para la gente Bueno, yo creo que habrá gente de Radio Clara, no toda, evidentemente, porque esto se escucha en muchos sitios, ¿no? Que conoce el proyecto de la Escuela Doñet, una escuela libre, que ha durado 37 años, es decir, viene de nuestra generación, ¿no? De cuando hicimos la radio, la Ateneo Libertad al Margen, en aquellos años en que tantas cosas se iban creando, ¿no? Entonces ha sido una escuela libre que ha funcionado, pues claro, de manera autogestionaria, tanto por parte del alumnado como de las familias y tal, sin horario fijo, sin examen, es decir, un poco relacionado con la renovación pedagógica y la escuela moderna de Ferrer y bueno, y cosas que vinieron después, ¿no? Y ha aguantado hasta ahora. Este año, pues ya con el curso 23-24, pues ya han anunciado que ya no van a seguir.
Pues con lo cual, decir que lamentarlo, es lamentable que desaparezca un tipo de escuela así, que es cooperativa y que aplica otros modelos de enseñanza y de funcionamiento, ¿no? Y por otro lado, pues agradecer lo que han hecho y a la cantidad de niños y niñas que les han enseñado a pensar, a discutir, a aprender de otra forma, ¿no? En armonía, jugando, en un contexto de naturaleza y tal. Y simplemente para no ser derrotista, bueno, pues decir que gracias a Doñez, que es un proyecto que ahí queda la experiencia y que aún así, pues buscando por ahí he visto que hay casi 80 escuelas que son libres, seguramente todas no son libertarias, pero en cuanto al funcionamiento asambleario, en cuanto al entorno natural, en cuanto a no tener castigo ni examen y tal, sí que están muy relacionadas, ¿no? Y nada, y ya por último, pues decir que la escuela está bien que la gente de la enseñanza se preocupe por el tema de los interinos y solucionar las cuestiones profesionales, pero que también hay que buscar otro modelo de enseñanza si queremos que la gente salga con unas ideas muy diferentes de la escuela como salen ahora. Entonces, el camino de estas escuelas es importantísimo, ¿no? Y también la renovación pedagógica y las escuelas libres, ¿no? Y decir que, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, van a hacer ahora en el mes de julio, del 11 al 14, pues una jornada de pedagogía libertaria, ¿no? Que de vez en cuando se hacen en algún sitio y que sirve para que la gente profesional, maestros y maestras, pues puedan convivir y aprender otros métodos mucho más flexibles, más abiertos y más antiautoritarios de aprender. Así que animar a que cunda el ejemplo y agradecer a Doñez los 37 años de vida que han tenido aquí en Valencia. Muy bien, pues así terminamos. Pues muy bien, pues nada. Nos oímos la semana que viene, que juegas otra vez. Ya. Bueno, pero ahora ya es las semifinales, ¿eh? Ahora voy a seguir al coche. Sí, sí. Bueno, Bueno, pues nada, ya hablamos. vale, hasta entonces que vaya Muy bien. bien. Salud. Hasta luego. Salud a toda la audiencia.